Consejo Municipal de Rosario. Hola, soy Viviana y esto es Sobran los Motivos. Hola Viviana. ¿Cómo estás, Carolina? Yo bien. ¿Vos? En tu lugar, en realidad. Vinimos Sí. a visitarte. El lugar nuestro de todos los días, Sí. el Museo de la Memoria de Rosario, que tiene ante sí en este mes de marzo una gran tarea y una gran responsabilidad. Creo que el mundo, iba a decir los argentinos, pero el ser humano vive de fechas, ¿no? Y conmemorar este mes, esta semana, es de alguna manera, como lo anunciábamos en la semana de promoción de Sobre los Motivos, apelar a la memoria. Y esto obviamente se llama el Museo de la Memoria. ¿Los argentinos y los rosarinos somos memoriosos? ¿Tenemos memoria? A nosotros nos gusta pensar que sí. De hecho, este mes ha sido definido por la intendenta municipal Mónica Fein como el mes de la memoria, con una apelación a esto, como vos decís. De hecho, hay un eslogan que es Rosario, ciudad con memoria, dedicado a estos temas. Las memorias ciudadanas son variadas, no hay una sola memoria, como no hay una sola memoria individual, pero las memorias colectivas que se construyen todos los días tienen que ver muchísimo con estas fechas que vos mencionás, memorias gozosas y memorias dolorosas. ¿Qué crees que piensan? Porque ahora después nos metemos un poco en el testimonio y en tu vida personal, que tiene mucho de lo que estamos hablando, ¿no? De este mes de recordatorio de lo que fue el golpe de Estado más cruento que vivió la historia argentina. ¿Y qué crees que piensa? Vamos a meternos en la región, me interesa, y creo que es tu misma percepción, me interesa saber qué piensa el rosarino, el hombre, la mujer de esta región sobre lo que ha sido la dictadura militar y las consecuencias que ha traído. ¿Qué crees vos que piensa? Es muy difícil hablar por todos y por todas, porque es una responsabilidad que nos excede, pero si podemos tener en cuenta cuál es la reacción de las personas que concurren al museo, de la cantidad de jóvenes que participan de nuestros programas, sea escolarizados o no escolarizados en los distintos barrios de la ciudad, la participación que han tenido en nuestra convocatoria a bordar pañuelos con los nombres de los desaparecidos Rosario para exponer en el Monumento a la Bandera. Si tenemos en cuenta la cantidad de personas que concurren aquí a pedir asesoramiento, o de localidades vecinas que nos piden que vayamos a dar charlas, que llevemos muestras que tenemos en el museo para itinerar. ¿Al adolescente le interesa? A los adolescentes les interesa, y también nuestra tarea es que les interese. Bien. Allí uno de los objetivos fundamentales, que tiene que ver con la transmisión generacional.
Ese es uno de nuestros objetivos fundamentales. Que no se pierda, ¿no?, a través del tiempo. Totalmente. Porque hay que seguir como reproduciendo. Si nosotros lo que ha pensamos, sucedido. Carolina, en quienes arrancaron con esta cuestión, que son las madres de Plaza de Mayo, en 1977, y vemos a los jóvenes que marchan hoy, nos damos cuenta claramente que ha habido una transmisión generacional. ¿Considerás, Viviana, con toda la propiedad que tenés, y después quédense sobre los motivos porque vamos a abordar una situación concreta que fue la de Viviana, es decir, que hablás con conocimiento de causa, bien como protagonista, lamentablemente, de los hechos que vivimos los argentinos en esa época? Digo, a veces se hace un mal uso. Hablando, digamos, a calzón quitado, a veces se habla de los desaparecidos, de las madres de Plaza de Mayo, de los hijos, de las abuelas, y se desvirtúa la esencia de cómo comenzó esta lucha, de cómo comenzó este peregrinar. No sé si vos tenés esa percepción. A veces se hace un buen uso y se explota positivamente eso para que justamente se pueda seguir apelando a esta memoria y también produciendo, ¿no?, acciones a propósito de eso. Pero a veces me parece que se utiliza mal y muchos de los que fueron protagonistas, no como vos siendo víctimas, sino desde otros lugares, pero que han sido partícipes, a veces secundarios y terciarios, de esta lamentable dictadura militar, hacen un mal uso de esto. Y eso también va desvirtuando en el tiempo y es, tal vez, es una responsabilidad de los que no lo sentimos así, tratar de seguir contando la historia, ¿no? Nosotros, desde la historia, justamente, tenemos muchísimas páginas escritas en torno, y desde la sociología también, en torno a los usos de la memoria. Hay muchos usos, desde la política, desde la sociedad misma, que están extendidos y muchas veces nosotros no acordamos con determinados usos de la memoria. Creemos que para eso también es la formación que nosotros debemos dar, para que quede en claro que ese periodo histórico de la Argentina está articulado necesariamente con el presente de la Argentina, que no es una cosa que ocurrió y terminó. Las consecuencias de ese periodo histórico siguen hasta el presente. Nosotros creemos firmemente en eso. De allí volvemos al tema de la necesidad de la transmisión generacional a partir de los hechos reales y articulándolos con lo que pasa hoy. Si nosotros, te doy un ejemplo, si nosotros recibimos aquí un grupo de jóvenes de 15 años, no podemos empezar hablando con esos jóvenes diciéndole: la Junta Militar que presidía Jorge Rafael Videla. No, nosotros tenemos que comenzar con un diálogo que diga: ¿ustedes qué creen que es la libertad? ¿Qué cosas creen que les garantiza la democracia? Y a partir de estas respuestas, nosotros podemos iniciar un diálogo sobre qué cosas no se garantizaron antes y algunas aún no se garantizan, porque la democracia tiene sus pendientes, son muchos, y a partir de allí podemos comenzar a hablar, a partir de algo que se relacione con sus propias vidas. Otro ejemplo, nosotros tenemos aquí una sala que se llama Evidencias, que está dedicada a la tarea de abuelas de Plaza de Mayo, a la recuperación de la identidad de los nietos, que eran niños y bebés apropiados durante la dictadura. Hoy la mayoría de ellos tienen más de 35 años. Todos los años se recuperan nietos, pero acá está el tema de la identidad, y es un tema muy sentido por los adolescentes. Vivi, te paso del nosotros al vos, a hablar de vos sin en ningún momento intentar victimizar la situación. Pero quiero trasladarte a esa noche del 3 de julio de 1977, con 22 años, una niña, hoy más niño, porque ahora son más precoces todavía, ¿no? Ya casada, hacía pocos meses casada, y estabas con tu reciente flamante marido caminando por acá cerca, Ceballos. Sí, estábamos con el padre de mis hijos, con Luis Mejías, volvíamos del cine con mi madre. Nosotros vivíamos en Ceballos, por calle Ceballos, casi esquina Dorrego. Y bueno, esa noche nos secuestran, nos sorprenden desde atrás.
nos meten en un auto, nos vendan y días después nos enteramos que estábamos en una llamada ahora quinta operacional de inteligencia del ejército en Rosario. Y bueno, ahí estuvimos varios días. ¿En qué estado? ¿En qué lugar? ¿Cómo era físicamente? Nosotros no lo vimos, lo percibimos. Veíamos ¿Todo el tiempo con los ojos tapados? todo el tiempo vendados, efectivamente, y nosotros percibíamos, por supuesto, sonidos, algunos perfiles, el piso, porque estábamos acostados, tirados sobre una colchoneta en un piso, en un rincón, pero... ¿Les hablaban? ¿Les decían algo? Bueno, nos interrogaban fundamentalmente. Todo el tiempo. Los diálogos no pueden considerarse tales en un lugar como ese. Bueno, allí percibimos la presencia de otros. ¿Ustedes estaban juntos? Sí. Ajá. Salvo cuando nos separaban para interrogarnos. Ya los interrogatorios desde el comienzo estaban acompañados de torturas. Sí. He hablado de esto en sede judicial y no es algo de lo que me interese hablar. Habla de lo que vos quieras. La idea no es interrogarte justamente. En televisión, sino que... simplemente que... Todos los compañeros y compañeras Sí. que han sobrevivido a centros clandestinos de detención Sí. han tenido percepciones de este tipo, de cómo eran los espacios, de lo poco que te podías, si te desataban para ir al baño, levantar un poco la venda y mirar algo a tu alrededor, por una ventana que ocasionalmente estuviese abierta o con las persianas levantadas, todo así, todas eran imágenes fugaces de lo que había a nuestro alrededor.